días. Bien. ¿Dónde está la secretaria de Estado? Bien. ¿Comienzo? Bueno, buenos días, ministros, ministras, periodistas, señoras y señores. Bienvenidos al Palacio de la Moncloa y gracias también por asistir de nuevo a la presentación del informe Cumpliendo. Como saben, desde hace 5 años realizamos este ejercicio semestral de rendición de cuentas y lo hacemos además desde la convicción de que las políticas públicas, de que la acción del Gobierno hay que explicarlas y evaluarlas regularmente. Y, por tanto, que el buen Gobierno es aquel que cumple. Como en ocasiones previas, haré un balance pormenorizado y, por tanto, ruego a los medios de comunicación una cierta paciencia, no mucha, pero una cierta paciencia en la explicación de lo que hemos logrado durante estos últimos 6 meses, que es la rendición de cuentas que hacemos, como saben ustedes, en el marco de Cumpliendo. Y antes sí me gustaría abordar 2 temas de actualidad que están en la mente de muchos de los aquí presentes, también no solamente de la opinión publicada, sino también de la opinión pública, y son los casos de corrupción y de presunto acoso sexual que hemos conocido en estos últimos días. Miren, quiero decirle a los ciudadanos y en especial a las ciudadanas de nuestro país que el compromiso del Gobierno de coalición progresista y singularmente del Partido Socialista Obrero Español, que es en nombre de quien me corresponde como secretario general hablar, el compromiso del Gobierno y del Partido Socialista con el feminismo es absoluto. Es absoluto. Somos la primera organización política que ha decidido afrontar el problema del acoso y de los abusos con total transparencia, con absoluta contundencia, animando y protegiendo toda denuncia. El acoso y la denuncia, desgraciadamente, vimos hace escasas semanas los resultados de una macroencuesta sobre violencia de género que encargó al CIS el Ministerio de Igualdad y vimos cómo más de un 30%, en concreto el 32%, si las cifras no me fallan, más de un 32% de las mujeres han declarado haber sufrido acoso o abuso en sus entornos laborales durante sus trayectorias profesionales. Por tanto, el acoso y la denuncia no tienen, en el caso de los partidos políticos, un carnet, pero la contundencia contra el acoso y el abuso sí tiene unas siglas, unas solas siglas, y son las del Partido Socialista Obrero Español, a tenor de lo que hemos hecho durante estas últimas semanas y también después de haber abierto el protocolo antiacoso dentro de nuestra organización. Y además siempre ha sido así, porque siempre hemos sido los progresistas y en particular, en el caso del Partido Socialista como secretario general, mi organización, quien ha abierto camino siendo los primeros en actuar. Lo hicimos cuando reconocimos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, hoy cuestionado por gobiernos autonómicos. Lo hicimos también cuando se aprobó la lucha contra la violencia de género, la ley de paridad, la ley de igualdad o la ley de igualdad salarial, viniendo de una administración previa que decía que aquello de legislar sobre la igualdad salarial era un auténtico lío. Bueno, lo hacemos, lo hemos hecho siempre, hemos sido los primeros, hemos defendido. También lo hacemos en el Congreso de los Diputados, aunque desgraciadamente sin contar con la mayoría del Parlamento a día de hoy, pero saldrá adelante en un futuro, no me cabe duda, la abolición de la prostitución. Lo he dicho en otras ocasiones, hemos cometido errores, como todos, pero todos los avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres siempre se han logrado de la mano, en primer lugar, de las mujeres y bajo gobiernos progresistas. Digo todo esto porque, evidentemente, no vamos a aceptar lecciones de quienes votan en contra de esos avances, de quienes recurren esos avances ante el Tribunal Constitucional. Y, por tanto, 0 lecciones de quienes cuestionan la violencia contra las mujeres o pactan con aquellos que cuestionan la violencia contra las mujeres. 0 lecciones de una derecha y de una ultraderecha que siempre se aplican la misma ley, que es la ley del embudo.
No paran de acusar estos días como si fueran Torquemadas, a pesar de que ellos mismos incumplen la legislación que les mandata a aplicar estos protocolos dentro de sus organizaciones. Tienen protocolos que no son específicos contra el acoso sexual y ocultan, por cierto, la verdad tras mecanismos diseñados para minimizar y tapar esta lacra social. Y cero lecciones también de quienes siempre sueltan proclamas de ejemplaridad desde una sede pagada con dinero negro, porque contra los casos de corrupción que están siendo investigados, lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a reiterar hoy, el Gobierno y mi partido han actuado con total contundencia y no con connivencia, con total transparencia y no con opacidad, colaborando con la justicia, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando así ha sido requerido y no entorpeciendo su labor como sí ocurrió en el pasado. Lo dije y lo vuelvo a repetir, la corrupción sistémica, aquella que afectaba a todo el sistema democrático en nuestro país, acabó con la salida del Partido Popular del Gobierno de España en el año 2018. Y la diferencia, por tanto, entre ese antes y el ahora es que hoy se actúa con contundencia, mientras que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, convive con esa corrupción. Y si no, recordemos por qué hoy el señor Casado no es el líder del Partido Popular y el señor Feijóo sí lo es. De la ultraderecha no diré nada, porque bastante revuelta interna tienen ya. Sin llegar a gobernar ya apuntan maneras. En fin, como exmilitante del Partido Popular, el señor Abascal demuestra haber aprendido bien las técnicas de su anterior partido. En todo caso, sí que quiero trasladarle a los ciudadanos y ciudadanas que, pese al ruido que evidentemente estamos viviendo desde hace ya bastantes años, desde el año 2018, no nos vamos a olvidar de a quienes servimos y quiénes somos, ni lo que hemos logrado durante estos 7 años por las mujeres y por el país. Y ni lo tenemos que hacer ni lo vamos a hacer, porque yo tengo muy claro cuál es el momento histórico en el que se encuentra nuestro país, Europa y también diría que el mundo. Sé cuál es mi responsabilidad, sabemos cuál es nuestra responsabilidad como Gobierno de coalición progresista y no voy a eludirla. Debemos, en primer lugar, seguir avanzando en esa economía más justa, más competitiva, más productiva y también, por cierto, más humana. Debemos continuar neutralizando la emergencia climática y convertirla en una oportunidad, no en un freno para el desarrollo económico de muchos territorios. Debemos defender el estado del bienestar de quienes, por cierto, quieren venderlo o recortarlo, como estamos viendo, desgraciadamente, en muchas administraciones autonómicas competentes de estas materias, gobernadas por el Partido Popular con el apoyo de la ultraderecha. Y debemos también proteger la democracia y el orden multilateral de los xenófobos, de los aislacionistas y de aquellos autócratas que quieren precisamente debilitar o derrocar ese sistema multilateral. Y si para hacerlo tenemos que aguantar campañas de acoso personal, mentiras, en definitiva fango, lo haremos, lo haré, porque la razón que buscamos no solo está en el presente de nuestros conciudadanos, también está en el pasado y en el futuro de nuestro país. Por eso nos sentimos cargados de determinación, de convicción y también de energía, y por eso vamos a dar lo mejor de nosotros y nosotras mismos en esta segunda parte de la legislatura. Es evidente, y saldrá en los medios de comunicación, seguro en las preguntas, que el contexto no es fácil, ciertamente no lo es. Nos enfrentamos a un escenario internacional complejo, lleno de incertidumbres, a la oposición dentro de España más estéril, más destructiva y diría que más ultra de los últimos tiempos. Y tenemos lo que han querido los españoles y españolas y lo han expresado con su voto en las últimas elecciones generales allá por el año 2023. Un Parlamento muy plural, diverso, sin mayorías consolidadas para muchos temas. Un Parlamento que mientras algunos demonizan, nosotros respetamos, porque no se nos olvida que es el resultado directo de la voluntad democrática expresada por la ciudadanía española cuando acudió a las urnas. Y, por tanto, lo que nos toca, lo que nos corresponde, desde hace 7 años a esta parte, particularmente en estos 2 últimos años, es partir de cero en cada votación, dialogar, negociar, sudar la camiseta hasta la última gota, me lo han escuchado decir en muchas ocasiones, para llegar a acuerdos que son buenos para la mayoría social de nuestro país. Y lo he dicho en muchas ocasiones, lo dije durante la campaña electoral
y lo vuelvo a reiterar hoy, este Gobierno, para subir las pensiones, para aumentar el salario mínimo interprofesional, para extender las becas a los estudiantes o para ampliar los permisos de paternidad y maternidad, va a buscar apoyos parlamentarios hasta debajo de las piedras. Hasta debajo de las piedras. Así lo estamos haciendo durante estos últimos 7 años y ¿qué quieren que les diga? No creo que los resultados sean malos, al contrario. Creo que los resultados avalan esta política de entendimiento, de diálogo y de trabajar comúnmente con otros muchos grupos parlamentarios en las Cortes Generales. En estos 2 años, cuando hablamos de esta legislatura, hemos ganado el 91% de las votaciones en el Congreso de los Diputados. El 91%. Hemos sacado adelante 52 leyes y hemos impulsado, creo, que medidas históricas que pues le están dando a España los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales que ha tenido en estas últimas décadas. Desde luego, en estos últimos años después de la crisis financiera. Por tanto, no tenemos grandes mayorías, eso es evidente, pero lo que sí que hay son grandes resultados para la mayoría social de nuestro país. Porque nunca se habían creado tantos empleos en tan poco tiempo, partiendo además de una legislatura, la anterior, en el año 2020, donde sufrimos la pandemia. Nunca se han creado tantos empleos en tan poco tiempo, nunca se había desplegado una agenda de lucha contra la emergencia climática tan ambiciosa y con tan positivos resultados. Estamos creciendo y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y también creando empleo en todos los sectores vinculados con la economía verde. Nunca habíamos alcanzado una protección social como las actuales. Evidentemente, esas cotas tienen que continuar mejorando porque este es un país profundamente desigual en muchos ámbitos, pero este es un Gobierno que precisamente lo que hace es comprometerse en esa lucha contra la desigualdad. Nunca se había impulsado una agenda reformista y, subrayo, reindustrializadora como la que hay ahora mismo en España y nunca se habían transferido tantos fondos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para fortalecer lo que ellos tienen como uno de sus principales objetivos y tareas, que es el estado del bienestar. Ninguno de estos logros se ha producido por casualidad, ni son una herencia estática o lineal cultivada en la legislatura anterior. Al contrario, estos logros son el resultado de la constancia, de la coherencia y de la existencia de un Gobierno de coalición progresista. Creo que nadie hoy duda, o pocos dudan, voy a tratar de ser más preciso, pocos dudan de que si se ha subido el salario mínimo interprofesional, si se ha logrado por ley revalorizar las pensiones conforme al IPC o se han ampliado los permisos de paternidad y maternidad en nuestro país, es precisamente porque ha habido un Gobierno de coalición progresista. Por tanto, son el resultado de ese esfuerzo diario realizado en estos últimos meses por los ciudadanos, los primeros por las empresas, por las familias, por las administraciones públicas, incluyendo, obviamente, al Gobierno de España. Y en este sentido quiero felicitar y agradecer el compromiso y el trabajo de todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España. Hoy quiero dar, por tanto, cuenta material de estos avances y, como he hecho en muchas otras ocasiones, lo voy a hacer centrándome en las 5 grandes prioridades que nos dimos al principio de la legislatura. Empezaré, por tanto, por la primera, que es la economía y el empleo. En este semestre creo que España, en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo, con una guerra que efectivamente atenaza a Europa, como es la guerra de Ucrania, o también otras guerras, como son las guerras comerciales, pues en este contexto tan difícil España ha seguido siendo lo que fue el año anterior, y es una de las economías más prósperas de Occidente. Hoy acabo de ver la cotización del IBEX, ha alcanzado máximos históricos, la Comisión Europea ha revisado al alza las expectativas de crecimiento económico, elevándolas hasta el 2,3% pronosticado hace un año, al 2,9%, como estamos viendo en esta primera diapositiva. Estamos creciendo a más del doble de lo que está haciendo en las economías o la Unión Europea en su conjunto, un 1,4% respecto al 2,9% de la economía española. Yo creo que esto es un éxito de país, de las empresas, de los trabajadores, de las familias, por supuesto también del Gobierno de España y, por tanto, pues despeja una duda que hemos vivido durante estos últimos 7 años, ¿no? Y es que parecía, ¿no?, según decían los de siempre, que España se hundía.
Bueno, pues no lo veo yo que sea así. Un 2,9% en este contexto frente a un 1,4%, pues con toda humildad lo que demuestra es precisamente el acierto y la buena dirección que ha tomado España durante estos últimos 7 años. Una de las mayores gestoras, por cierto, del mundo ha elegido a España como una de las 3 mejores economías en las que invertir de todo el planeta en este año. Y en este trimestre nuestro país ha creado más de 27.000 nuevas empresas, ha seguido recortando la temporalidad gracias a la reforma laboral que se aprobó, ha creado 120.000 nuevos empleos y se elevan a 3 millones el total de puestos de trabajo creados desde el año 2018. 3 millones de nuevos puestos de trabajo, es decir, estamos cerca de los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social y, además, esto creo que tiene particular mérito porque se está haciendo cuando está aumentando también la población activa. Está aumentando la población activa, está aumentando la población ocupada, estamos en 21.825.000 ocupados cotizantes a la Seguridad Social y yo creo que eso es, con contratos, muchos de ellos indefinidos, eso es la mejor salvaguarda de la sostenibilidad presente y futura del sistema de seguridad social de nuestro país. A estas buenas cifras, creo que también es muy importante subrayarlo, ha contribuido el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Porque 2 de cada 5 euros de los fondos europeos, si están sirviendo para algo, es precisamente para modernizar y digitalizar nuestras pequeñas y medianas empresas. Recuerden, cuando empezamos a hablar de los fondos europeos, que había una letanía que se decía por parte de algunos grupos parlamentarios en la oposición, de que esto iba a ir específicamente a las grandes empresas, que esto no iba a extenderse a todo el tejido empresarial de nuestro país. Bueno, pues ya son, en el caso de la digitalización, 900.000 empresas, en su mayor parte pequeñas y medianas empresas, las que se han beneficiado de estos fondos europeos vinculados con la digitalización. Y además ha llegado, en fin, como saben ustedes, el pasado mes de agosto, el 5º desembolso. En fin, no tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación, pero son 23.000 millones de euros. 23.000 millones de euros, que si algo demuestran, a mi juicio, es una reflexión bastante sencilla y es el esfuerzo y el rigor de este Gobierno, del conjunto de las administraciones, por cumplir nada más y nada menos que con 264 hitos y objetivos por parte de España. Y si algo refleja también es el respaldo de las instituciones europeas a la labor que estamos realizando de la gestión de estos fondos europeos. Bueno, es evidente que para algunos que ya tienen escrito cuál va a ser el balance de este año y de este semestre, pues estos fantásticos datos macroeconómicos en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo, insisto, pues no, serán insuficientes y dirán que todos estos resultados macroeconómicos no se reflejan en lo micro, es decir, en el día a día de los ciudadanos y ciudadanas. Y estoy convencido, además, de que hay parte de razón en ello, de que tenemos que mejorar, por supuesto que sí, el impacto microeconómico en el día a día de nuestros trabajadores y trabajadoras, familias de nuestro país, personas también desempleadas, también, lógicamente, el conjunto de la ciudadanía, esta buena marcha de la economía. Pero sí quisiera recordar un dato que me parece especialmente relevante, y es que la renta disponible real de los hogares, descontando la inflación, es casi un 10% más alta que en el año 2018, cuando empezamos a gobernar este país. Casi un 10%, con la que ha caído de pandemia, de guerras, con inflaciones de un 10% que hemos tenido al principio de la invasión de Putin en Ucrania en nuestra economía. Bueno, pues ha sido un 10% más alta que en el año 2018 y eso tiene mucho que ver también con las políticas de rentas, de redistribución y fortalecimiento del estado del bienestar que está impulsando este Gobierno. El crecimiento del salario medio también creo que es una cifra importante. De un 17% se ha permitido algo, ha sido triplicar a los hogares su capacidad de ahorro y la desigualdad y la pobreza están hoy en unos niveles, los niveles más bajos que hay desde el inicio de registros y, por tanto, su serie histórica. Como he dicho antes, es innegable que aún hay mucho por hacer en este ámbito, que el poder adquisitivo de los españoles y españolas todavía es bajo, que todavía hay demasiada gente que vive en precariedad, con privaciones en nuestro país, pero lo que es innegable
a mi juicio, a juicio del Gobierno, es que vamos en la dirección correcta, vamos por el buen camino para resolver esos problemas y que la solución está en esas políticas redistributivas que el Gobierno de coalición progresista está impulsando y no los recortes, la precariedad o las privatizaciones que impulsó o impulsa la alternativa que hay a este país, que es la derecha y la ultraderecha, donde gobiernan. Y si no, veamos los casos de muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular con el apoyo de la ultraderecha. La segunda prioridad que nos marcamos hace 2 años y coherente con esta reflexión que he hecho sobre la desigualdad es el fortalecimiento del estado del bienestar. Hace apenas un mes comparecí en el Congreso de los Diputados para plantear una pregunta muy concreta a los grupos parlamentarios y también al conjunto de la ciudadanía. Y es la siguiente: ¿cómo es posible que, a pesar de que el Gobierno de España ha transferido durante estos últimos 7 años 300.000 millones de euros más que la anterior administración del Partido Popular en España a las comunidades autónomas, 300.000 millones de euros más, ello no se haya visto repercutido positivamente en la reducción de las listas de espera de la sanidad pública? O que falten plazas en residencias de mayores o en escuelas infantiles. ¿Por qué hay, por tanto, muchos ciudadanos que tienen la sensación de que los servicios públicos están erosionando allí donde viven? Pese a que, insisto, el Gobierno de España ha aumentado en 300.000 millones de euros en comparación con la anterior administración las transferencias a las comunidades autónomas para que incidan en el fortalecimiento del estado del bienestar, de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de los servicios sociales que son competencia de los gobiernos autonómicos. Para mí, y lo trasladé además en esa comparecencia, la respuesta es muy sencilla, es muy clara. No estamos hablando de recursos económicos, no estamos hablando de transferencias, estamos hablando de un modelo que está abriendo de par en par las puertas a el negocio sobre los derechos, a la privatización y la mercantilización de pilares esenciales del estado del bienestar y de la cohesión social y territorial de nuestro país, como es la sanidad, la dependencia o la educación. Por tanto, se recorta, se desmantela y se privatiza lo público por parte de estas administraciones. Fíjense, desde que llegamos al Gobierno, si nos centramos, por ejemplo, en la inversión en servicios públicos y en prestaciones sociales, hemos incrementado en más de 120.000 millones de euros la inversión. Y hemos respondido a las múltiples crisis fortaleciendo el estado del bienestar. Por ejemplo, con los ERTEs durante la pandemia, con la bonificación al transporte público para mitigar el impacto de la ola inflacionaria posterior o, sin ir más lejos, con las transferencias que dimos a los trabajadores y trabajadoras autónomos durante la pandemia. Porque si hemos tenido claro cuál es el objetivo en todas las sucesivas crisis que ha vivido no solamente España, sino Europa y el mundo, con shocks que nos venían de fuera, que no eran provocados por la sociedad española, ni por nuestra economía, ni por el mal funcionamiento de nuestro país, como es la guerra en Ucrania o como es también la pandemia, o como lo fue la pandemia, es que nuestro principal objetivo ha sido siempre proteger a la clase media trabajadora española. Y mucho más en momentos difíciles como los que hemos vivido. Y, por tanto, en estos últimos 6 meses hemos puesto en marcha, dentro de ese marco, políticas que mejoran la realidad cotidiana de millones de ciudadanos y ciudadanas. En el ámbito de la sanidad, hemos ampliado los servicios de cobertura universal en el Sistema Nacional de Salud y lo hemos hecho con 10 nuevos cribados neonatales y salud bucodental para los mayores de 65 años. Donde otros privatizan, nosotros lo que estamos haciendo es dar recursos económicos precisamente para fortalecer la sanidad pública. Hemos dado impulso definitivo a esa Agencia Estatal de Salud Pública, que a lo mejor la ciudadanía piensa que es algo instrumental, que no tiene valor, pero sí lo tiene. Y lo hablo en primera persona por experiencia a la hora de afrontar emergencias sanitarias como la que vivimos con la COVID-19. Hemos puesto en marcha el Plan BEO con 48 millones de euros para que los menores de 16 años reciban una ayuda de 100 euros para gafas y lentillas. Hemos vuelto a incrementar la oferta de plazas de formación sanitaria. Yo creo que este es un buen gráfico que demuestra cuál es el compromiso que tiene el Gobierno de España en el fortalecimiento de la formación sanitaria especializada y, por tanto, también de la plantilla, ¿no?, del Sistema Nacional de Salud.
Por séptimo año consecutivo lo que hemos hecho ha sido batir, ¿no?, récords hasta los 12.366 plazas, como ven ustedes en ese gráfico. Hemos financiado con casi 27 millones de euros la creación de 1.800 nuevas plazas de medicina y hemos requerido a todas las comunidades autónomas a que cumplan con la ley, que parece bastante sorprendente, viniendo además esas comunidades autónomas gobernadas por algunos partidos políticos que, en fin, se ponen siempre muy exquisitos cuando hablan de la Constitución, ¿no?, pero que cumplan con la ley y que garanticen los derechos, por ejemplo, de mujeres que hoy en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular pues no se les respeta el derecho al aborto. Menos del 1% de los abortos en la Comunidad de Madrid o, por citar otro territorio, en Andalucía, se practican en lo público. Es decir, el 99% se derivan a centros privados o concertados. Me parece que no es una cuestión solamente de cumplir con la ley, sino también es una cuestión ideológica. Y además una ideología reaccionaria que no conecta con las coordenadas de la mayoría social de nuestro país, particularmente de las mujeres. Este es el mensaje que están tratando de lanzar, ¿no? Cuando se habla de mujeres, en la pública no se es bienvenida. Y eso sencillamente es inaceptable y eso se va a acabar. Es el compromiso del Gobierno de España, que no vamos a permitir que no se respete y se cumpla con la ley por parte de estos gobiernos autonómicos ideologizados hacia la ultraderecha. En el ámbito de la educación, igual hay muchos avances. Yo quisiera simplemente recordar que hemos movilizado 175 millones de euros para garantizar uno de los talones de Aquiles, de nuestra educación pública, y es la gratuidad total de la educación de 0 a 3 años para las familias bajo umbral de pobreza. Hemos iniciado la negociación con los sindicatos para mejorar algo importante y es las condiciones laborales del profesorado, fijar un máximo de 23 horas semanales en primaria y 18 horas en secundaria, bachillerato y formación profesional. Y, hombre, yo creo que en formación profesional debemos felicitarnos porque durante estos años hemos prestigiado, hemos revalorizado, como se ve precisamente en este gráfico, a la formación profesional, que era como, en fin, la parte del sistema educativo que contaba con menos apoyo, y eso está mejorando las capacidades y la empleabilidad de nuestros jóvenes. Ahí ven ustedes cómo hemos sumado 50.000 nuevos alumnos y alumnas desde el año pasado. Hemos alcanzado una cifra que a mí me parece récord y de la cual estamos particularmente orgullosos, y es que pues hay 1,2 millones de estudiantes en formación profesional en el año 2025. Hemos abierto nuevos títulos que contribuyen a seguir fortaleciendo y prestigiando la formación profesional. Lo hacemos en colaboración con el sector privado y esto yo creo que es algo muy importante si queremos transformar estructuralmente nuestro tejido productivo y, por tanto, reducir uno de los principales males que tiene nuestro mercado laboral, y es precisamente la tasa de paro de larga duración y también la tasa de paro juvenil. En el ámbito de la igualdad y la protección de las mujeres, en este semestre hemos vuelto a reforzar los juzgados, las secciones de violencia sobre la mujer. Hemos creado 50 plazas judiciales, 42 fiscales. Hemos ampliado sus competencias. Lo hemos hecho a lo largo y ancho de todo el territorio y hemos aprobado, yo creo que una ley importante, y es la Ley Orgánica de Medidas en Materia de Violencia Vicaria, dando cumplido efecto al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que es, como saben ustedes, esta violencia vicaria, una de las formas más crueles, si es que pudiéramos calificarlo de esta manera, de violencia sobre las mujeres. También hemos continuado ampliando derechos, reforzando nuestras prestaciones sociales. Hemos ampliado en 3 semanas el permiso por nacimiento y cuidado del menor, de 16 a 19 semanas retribuidas para cada uno de los progenitores. Yo creo que esto es muy importante, y hasta 32 semanas cuando estamos hablando de familias monoparentales, en su mayoría mujeres que viven con sus hijos e hijas. Hemos aprobado una ley de protección de menores en entornos digitales que nos sitúa a la vanguardia de Europa y que nos va a ayudar a que nuestros hijos e hijas puedan usar la tecnología de una manera más saludable, más segura y, por tanto, más tranquilizadora tanto para ellos como para sus familiares. Creo que también es importante la aprobación de ese Real Decreto Ley para los enfermos del ELA,
que hemos reforzado el Sistema Nacional de Dependencia, movilizando 500 millones de euros para apoyar a quienes padecen esta enfermedad y también, y esto quiero subrayarlo, a sus familias. Y hemos elevado la inversión en dependencia al triple, insisto, al triple de lo que, dedicó el último ejecutivo del presidente Mariano Rajoy. Y ahí están las cifras y, evidentemente, la evolución de la inversión en el Sistema Nacional de Dependencia. Ha costado mucho revertir los recortes de la anterior Administración y la respuesta neoliberal a la crisis. Ahí está 2018, los niveles que teníamos de financiación del sistema de atención a la dependencia y dónde está ahora mismo. Creo que, estamos cumpliendo también con la legislación, con el compromiso estatal de financiación de este sistema, y lo que hacemos es, de nuevo, pedirles a los gobiernos autonómicos que hagan lo propio y que fortalezcan, la parte que les corresponde en la financiación autonómica del Sistema Nacional de Dependencia. Estos son avances concretos y son avances, por cierto, que cambian la vida de la gente a mejor. Otro ámbito es el de la vivienda, donde saben ustedes que las competencias corresponden a las comunidades autónomas, también a los ayuntamientos, pero en estos últimos 6 meses hemos seguido siendo consistentes, coherentes y determinados en la apuesta por una intervención pública donde hasta antes de la Ley de Vivienda prácticamente no existía esa intervención pública, ¿no? Hemos impulsado un nuevo Plan Estatal de Vivienda con 7.000 millones de euros para incrementar el parque de vivienda asequible, para rehabilitar la existente. Creo que esta es una de las tareas más importantes y, por supuesto, para facilitar a nuestros jóvenes el acceso al alquiler o a la compra de una vivienda digna. Se han declarado 304 municipios como zonas tensionadas en 4 comunidades autónomas, que son las comunidades autónomas que cumplen con la Ley de Vivienda. Hay otras que, por motivos ideológicos, no lo hacen, siempre del mismo corte ideológico. Pero, en todo caso, quiero poner en valor el que estas 4 comunidades autónomas estén aplicando la Ley de Vivienda, estén utilizando las palancas que le habilita el Estado, la legislación, para poder hacer frente a uno de los principales, si no el mayor problema que tiene nuestra sociedad, que es el acceso a la vivienda. 304 municipios como zonas tensionadas, y esto está afectando a 8,3 millones de personas. Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero, insisto, el problema lo tenemos en comunidades autónomas que les entra por un oído y les sale por el otro el poder poner en marcha muchas de estas palancas para hacer frente a la crisis de vivienda. También quiero decirles que hemos lanzado esa empresa pública que se va a llamar Casa 47, por el artículo 47 de nuestra Constitución, una nueva empresa estatal de vivienda para recuperar las casas que nunca debimos perder, incorporando más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos de ese banco malo que se aprobó por parte de la anterior Administración para hacerse cargo de los activos de los bancos que fueron rescatados. Por tanto, 40.000 viviendas, 2.400 suelos de ese banco de la Sareb, que van a albergar en el futuro nada más y nada menos que otras 55.000 viviendas, 55.000 hogares para los españoles y las españolas. En este semestre hemos retirado del mercado, como anuncié en la ciudad de Málaga hace ya unos meses, 54.000 viviendas de uso turístico ilegales, que van a ayudar a que nuestras ciudades sean un poquito más habitables para sus vecinos y vecinas. Y esto es gracias también a la intervención pública, a una buena regulación, a llamar las cosas por su nombre y, por tanto, a no permitir el uso ilegal que se está haciendo por parte de muchas de estas viviendas con fines que nada tienen que ver con su naturaleza. Hemos blindado el bono del alquiler con 200 millones de euros. Hemos creado las condiciones para que la construcción de vivienda pública aumente este año más de un 60% frente al 13% de la construcción privada. Yo creo que es también muy relevante porque demuestra que el sector de la construcción no solamente se está reactivando, está animando el crecimiento económico, sino que también está confiando en ese aporte por parte del sector público. ¿Que queda mucho por hacer en este ámbito? Sin duda alguna. Somos plenamente conscientes de ello. Pero también creo que es lo que me gustaría compartir con los ciudadanos y ciudadanas. Este Gobierno está comprometido en resolver la crisis de la vivienda en nuestro país. Sabemos que necesitamos la implicación de todas las administraciones, singularmente de aquellas que tienen competencias,
tanto en materia de ordenación urbana, urbanística, mejor dicho, como también de planificación y de aplicación de la Ley de Vivienda. Pero desde el Gobierno de España estamos poniendo todos los resortes de la Administración General del Estado a este fin. Y ahí está de nuevo, insisto, esa empresa pública Casa 47, porque vamos a hacer que el Estado, por primera vez, la Administración General del Estado, se convierta en promotora de esa construcción de vivienda pública, haciendo un parque de vivienda pública que, evidentemente, para el presente y para el futuro sirva también de amortiguador en la elevación de los precios de la vivienda y también de ampliación de la oferta cuando hablamos de familias y de ciudadanos que tienen menos recursos, particularmente los jóvenes, para poder acceder a una vivienda. No he mencionado aquí, por supuesto, lo que estamos haciendo a través del ICO, que son dar garantías, avales para la entrada en la adquisición de una vivienda, también para la construcción de vivienda protegida a las empresas vinculadas con el sector de la construcción. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que hay mucho trabajo por delante, pero el compromiso del Gobierno de España es total y rotundo en seguir caminando para la construcción definitiva de este quinto pilar del Estado del Bienestar, que es la vivienda. Y de nuevo me gustaría hacer, por tanto, un llamamiento para que dejemos de lado el partidismo y tomemos partido por lo que nos pide la gente de verdad, y es que todos pongamos lo que está en nuestra mano para poder hacer y dar una respuesta contundente a esta crisis de la vivienda. Y si no lo hacen por convicción, bueno, pues que lo hagan al menos por el interés de la gente a la que gobiernan en muchos de estos territorios. Por eso me gustaría también no solamente decirles que vamos a seguir garantizando esa vivienda, porque eso es avanzar, sino que también queremos garantizar la movilidad asequible. Eso también queremos hacerlo. Es una de las lecciones que sacamos con la crisis inflacionaria, recordarán ustedes esa apuesta que se hizo por parte del Gobierno de España por la gratuidad en la movilidad sostenible, y por eso quisiera compartir también con todos ustedes y con los ciudadanos y ciudadanas un anuncio que creo que va a ser importante, porque va a cambiar para siempre la forma en la que los españoles y las españolas entendemos y usamos el transporte público. Les quiero anunciar que en el último Consejo de Ministros y Ministras de este año llevaremos un Real Decreto Ley en el que, además de extender las ayudas al transporte, vamos a crear un abono único de transportes en todo el país. Insisto, un abono único de transportes en todo el país. Aquí tendrán ustedes más o menos lo que va a costar por usuario, por pasajero, pues efectivamente este abono único. ¿Qué significa esto? Para que nos entendamos de manera muy coloquial. Bueno, pues que cuando entre en vigor, en la segunda quincena de enero, todos los ciudadanos y ciudadanas van a poder sacarse un abono con el que van a poder viajar por todo el país y coger todos los trenes de media distancia, cercanías, servicios de autobús estatales por una tarifa plana de 60 euros al mes, cuando estamos hablando de adultos, como ven ustedes en esta imagen, y de 30 euros para los jóvenes menores de 26 años. Yo creo que es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora, porque esto es ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país y, por tanto, creo que es una medida transformadora y muy relevante para el día a día de nuestros compatriotas. Este abono único estará disponible durante el mes de enero para los medios mencionados y al que, por cierto, esperamos que progresivamente, me gustaría además hacer un llamamiento a las comunidades autónomas al respecto, a la que esperamos que progresivamente se vayan adhiriendo todas las redes de transportes públicos, autonómicos y locales, facilitando, por tanto, el acceso asequible al transporte público en todo el país para todos los ciudadanos y ciudadanas. Para que nos hagamos una idea, un trabajador o una trabajadora que todos los días vaya de Vigo a Santiago o de Jerez a Sevilla podrá ahorrarse hasta casi un 60% del gasto mensual en transporte público gracias a este abono único. Hasta un 60% de gasto mensual gracias a este abono único. Yo creo que es una medida muy trascendente que, desde luego, es
en fin, muy positiva para el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y además podrá viajar por toda España en autobús, en trenes de cercanía, como he dicho antes, en media distancia. Estamos hablando de 2 millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a todo, a su empleo, a su hogar y también a su día a día. A nosotros nos parece que esto es gobernar, es hacer más fácil lo importante para la gente de a pie. La tercera prioridad, como saben ustedes, es la adaptación y la mitigación al cambio climático, ver también esta mitigación y esta adaptación como una gran oportunidad de reindustrializar nuestro país, de ganar bienestar por parte de los hogares con una factura de la electricidad más barata, y es lo que estamos haciendo desde que llegamos al Gobierno. Pero no quisiera obviar la dimensión, evidentemente, medioambiental de toda esta política vinculada con la transición ecológica, porque la lucha contra el cambio climático no es, evidentemente, me lo han escuchado decir en muchas ocasiones, una cuestión ideológica, es una cuestión que yo diría, y no me quiero poner trascendente, de supervivencia. Estamos viendo cómo las danas, de nuevo, están azotando a nuestro país en algunos territorios del Mediterráneo, también de las Islas Canarias. Las lluvias torrenciales, las olas de calor extremo son desgraciadamente más frecuentes cada año. Hay un reciente informe que me gustaría compartir con los ciudadanos que estén siguiendo esta comparecencia, un reciente informe de la OCDE, donde se muestra que España es uno de los países más expuestos a la emergencia climática. El 60%, nada más y nada menos que el 60% de nuestros bosques está en riesgo extremo de incendios. Y, por tanto, la desertificación en la mitad sur de la península pues avanza, es una realidad a la cual tenemos también que hacer frente. Bueno, este Gobierno, como en otras muchas cosas, no vamos a mirar para otro lado, no vamos a desdeñar ni cuestionar a la ciencia, al contrario, nos tomamos en serio lo que nos dice la ciencia y sus advertencias, y quiero decirles que hemos conseguido solo en este año, hemos conseguido que la economía verde haya supuesto ya el casi 3% del Producto Interior Bruto español. Casi el 3%. Hemos reducido en un 17% las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector eléctrico, en un momento en el que estamos creciendo, y hemos aumentado en un 12% la generación eléctrica renovable. Ahí tienen ustedes la imagen de cómo estábamos en el año 2018, a un 39%, ahora un 56%. La España de 2018 era la España que le ponía el impuesto al sol. Esta España del 2025 es la España que, al contrario, se siente muy orgulloso de la luz y del sol que nos ilumina en muchas ocasiones y nos da oportunidades. Bueno, pues eso, hemos aumentado en 12 puntos la generación eléctrica renovable, lo que nos permite pues, tener unas facturas de la electricidad más baratas. Por cierto, las más baratas de toda la Unión Europea. Y un mix eléctrico en el que casi el 60% es energía renovable. Ahí está el presente y el futuro, y esta es una de las grandes transformaciones que, desde luego, este Gobierno está dejando no solamente al país, no son cosas abstractas, al contrario, esto afecta a la factura de la luz y, por tanto, a la capacidad de ahorro que tienen los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Hemos declarado, como saben ustedes, durante la pasada legislatura, una de las primeras medidas, la emergencia climática en nuestro país. Ese fue el marco a partir del cual empezamos a desplegar toda esta agenda de transición ecológica. Seguimos apostando, después de los incendios sufridos el pasado año por el Pacto de Estado por la Emergencia Climática. El borrador que estamos trabajando se ha enriquecido con este periodo de consulta activa que abrimos a muchos de los sectores afectados, también al conjunto de la sociedad civil, y estaremos, yo creo que presentando pasado mañana, el próximo miércoles, ese pacto de Estado con la esperanza de que haya muchos grupos parlamentarios, al menos la mayoría, que lo hagan suyo y lo apoyen. Sé que, en fin, algunos creen que esto de la sostenibilidad ya es, en fin, algo que ha pasado de moda, pero nosotros, en fin, lo vemos como una gran oportunidad y no nos vamos a desviar ni de la ciencia ni de nuestros compromisos con el planeta. Y esto, de nuevo, es algo que interpela directamente a las generaciones presentes y también a las generaciones futuras. La cuarta prioridad es la cohesión territorial.
el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Bueno, hace 7 años, como saben ustedes, Cataluña vivió una profunda fractura agravada por un gobierno central empeñado en fin, judicializar, politizar hasta el extremo ese enfrentamiento. En esta legislatura las Cortes Generales aprobaron la ley de amnistía, aprobada por 177 diputados y diputadas, es decir, la mayoría absoluta en las Cortes Generales, y representando nada más y nada menos que a 12,4 millones de ciudadanos que fueron a votar a las urnas durante las últimas elecciones generales. Y creo que fue un paso decisivo, porque esta ley hoy, pese a lo que algunos dijeron de que era ilegal, ha sido validada nada más y nada menos que por instituciones, quiero que lo sepan los ciudadanos, muy acreditadas en el ámbito internacional, como por ejemplo la Comisión de Venecia, también la Comisión Europea, el Tribunal Constitucional y, más recientemente, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, es constitucional, como siempre dijimos que iba a ser esta ley de amnistía, es legítima y está dando resultados. Lo reconoce precisamente ese informe del abogado general cuando habla de que esta amnistía se está aplicando en un contexto, en un marco de reconciliación entre la sociedad catalana y dentro de la sociedad catalana. Bueno, pues mientras avanzamos hacia esa normalización plena que nos legaron otros en esta legislatura de la política catalana y siempre con la mano tendida hacia todas las fuerzas políticas, en este caso independentistas catalanas, creo que es importante reivindicar que se está logrando esa normalidad institucional, que ha vuelto esa normalización institucional también entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat catalana, en conjunto, no solamente con el Gobierno de la Generalitat catalana, sino en conjunto. Hemos celebrado, en fin, 894 reuniones de conferencias sectoriales, 894, frente a las 386 que se dieron en la etapa anterior, es decir, más del doble en casi el mismo tiempo. Ahí tienen ustedes los datos. De 2012 a 2018, 386, de 2018 a 2025, 894. Y creo que uno de los principales logros que hemos conseguido durante estos años que llevo al frente del Gobierno es consolidar la Conferencia de Presidentes y Presidentas Autonómicos. Y, en fin, para aquellos partidos políticos que critican la bilateralidad en muchas ocasiones de las relaciones entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas reconocidas en los estatutos de autonomía, no deja de ser paradójico que también minusvaloren o traten de debilitar el resultado de las conferencias de presidentes, que son el paradigma probablemente del multilateralismo en nuestro país cuando hablamos de la coordinación multilateral entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos. Hemos avanzado en el desarrollo del reparto competencial en Euskadi, en Galicia, en la Comunidad Foral de Navarra, también, lógicamente, en Cataluña, y hemos dado pasos, yo creo que son muy importantes, en los recursos, como he dicho antes, a las comunidades autónomas. Solamente un dato, el pasado 18 de noviembre aprobamos un techo de gasto de 170.300 millones de euros para el año 2026, es decir, un 8% más, que junto con la quita de la deuda pública libera la friolera de 83.252 millones de euros, ampliando, por tanto, la capacidad que tienen las comunidades autónomas para financiar su sanidad, la educación, las universidades y la dependencia. En todo caso, ya sabemos que la derecha y la ultraderecha han votado en contra. No deja de ser curioso que haya presidentes autonómicos que hayan rechazado la quita a la deuda, ¿no? Entonces, como si uno va a un banco, el director de la sucursal le dice que le perdona una parte de su hipoteca y le dice que no quiere que le perdone ninguna parte de su hipoteca. Suena cuando menos irracional, pero es que hay algunos que están desde hace 7 años en esa oposición destructiva que en nada piensa del bienestar de sus ciudadanos, de aquellos que gobiernan. Por tanto, normalidad institucional, cohesión territorial y lucha decidida contra la corrupción. El 9 de julio saben ustedes que aprobamos el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Estamos cumpliendo en tiempo récord, por cierto, hemos puesto en marcha ya 13 de esas 15 medidas anunciadas. Hemos aprobado el anteproyecto de Ley de Administración Abierta, el 5º programa de Gobierno abierto para aumentar la transparencia.
Transformamos la plataforma de contratación pública para automatizar auditorías y detectar, por tanto, fraudes. Impulsamos la ley de lobbies, que está ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Hemos reforzado la ley orgánica de enjuiciamiento criminal, dando mayor autonomía y transparencia al Ministerio Fiscal. En definitiva, como les decía al principio, tolerancia cero contra la corrupción. Y también tolerancia cero contra el acoso sexual, que es una lacra que, como hemos dicho en muchas ocasiones, nos repugna y nos avergüenza. Y por eso, y es importante también recordarlo, sobre todo para que los ciudadanos y particularmente las ciudadanas lo tengan en mente, hemos aprobado un Real Decreto que es un protocolo de actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Porque, como decía antes, si una de cada tres mujeres manifiesta haber sufrido acoso sexual en el trabajo, lo que no puede hacer ningún gobierno, desde luego este no, es cerrar los ojos o mirar hacia otro lado e imponer la ley del silencio. Y, por tanto, lo que hay que hacer es mejorar protocolos, es acompañar a las víctimas, es perseguir, por tanto, estas conductas machistas y la connivencia con ellas. La última de las cuestiones que me gustaría compartir con ustedes es la política europea y la política exterior. Y ya con esto terminaría esta exposición. Creo que hay tres principios fundamentales de la política exterior de nuestro Gobierno y que creo que conectan con la mayoría social de nuestro país. Primero, la coherencia en nuestra acción internacional, desde Ucrania hasta Gaza, pasando por Oriente Medio y el Sahel, junto con la coherencia, la defensa y el refuerzo del multilateralismo y, finalmente, también un compromiso firme con la paz y con la solidaridad. Como saben, España participa en más de 15 misiones internacionales. Hay más de 3.000 efectivos de nuestras Fuerzas Armadas en 16 países de 4 continentes. Y, por tanto, creo que los datos hablan por sí solos. Y, además, los hechos nos avalan, porque fuimos los primeros en reconocer el Estado de Palestina. El tiempo, pues, evidentemente, nos dio la razón. Ahora mismo hay un amplio número de países en la comunidad internacional y también en Europa. Estoy refiriéndome sobre todo y recordando a Francia, al Reino Unido, a Australia, a Canadá, algunos de ellos miembros del G7 o miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, miembros permanentes que nos siguieron. Y mientras nuestro país, bueno, pues lo que dice la oposición es que si pides la ayuda en árabe llega antes y que todos los terroristas han salido a felicitar a Sánchez. En fin, el mundo se ponía de nuestro lado mientras efectivamente se veía la vacuidad, cuando no la maldad de muchas de estas críticas que en realidad escondían pues, una falta de empatía y de solidaridad con un pueblo que está sufriendo como es el pueblo de Palestina. E insisto, de nuevo, como hice ayer, condeno y condenaremos siempre desde el Gobierno de España también los atentados que pueda sufrir, en este caso, el pueblo judío, como desafortunadamente ayer sucedió en una ciudad importante de Australia como es Sídney. También saben que hemos aportado más de 2.000 millones de euros en ayudas a Ucrania, en ayuda de todo tipo, también en ayuda militar. Hemos puesto hace 3 meses en funcionamiento la Oficina de Reconstrucción para la reforma, para la modernización del país. En septiembre aprobamos un paquete de 9 medidas de apoyo a la Franja de Gaza, incluido, lógicamente, el embargo de armas a Israel, el refuerzo de la ayuda humanitaria, hasta 150 millones de euros en 2026. Y tuvimos también la Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo en Sevilla, que dio sus frutos y donde España volvió a manifestar su compromiso total y rotundo con no recortar, al contrario, con seguir caminando hacia ese 0,7% de la renta nacional bruta, la ayuda al desarrollo en el año 2030. En 2025 entre 2025 y 2027 invertiremos 315 millones de euros en salud global, 500 millones de euros en cambio climático, 725 millones de euros en derechos humanos y en acción humanitaria. Y lo más importante, no dejaremos de apostar por las soluciones multilaterales, es decir, por el derecho internacional y por la Carta de Naciones Unidas. Porque cuando, en fin, más se cuestiona el multilateralismo, creo que más falta hace ese multilateralismo y, por tanto, España, con este Gobierno de coalición progresista, lo tiene claro, va a estar en primera línea en defensa y en la reforma de este sistema multilateral que, lógicamente, necesita mejoras. Por tanto, concluyo y lo hago diciendo algo que me han escuchado en muchas otras ocasiones decir. Este Gobierno le sienta bien a España. A los españoles y españolas les renta este Gobierno. Les renta este Gobierno. Porque lo dicen los datos. Porque hoy vivimos en un país más cohesionado, menos desigual que en el año 2018, más próspero que hace 7 años.
Un país que crece de una manera más justa y que afronta los retos del presente con soluciones que apuntan siempre al futuro. Hemos estado en lo importante, o mejor dicho, en lo urgente, y también estamos en lo importante. En fin, sé que viendo las tertulias o navegando por algunas redes sociales a veces cuesta ver a esta España que avanza, que progresa, pero que nadie se lleve a engaño. Eso es porque hay un objetivo claro y planificado por parte de una derecha política y mediática bien clara, desde hace 7 años a esta parte, y es que la gente se harte. Pero en mi opinión se equivocan porque no conocen a la ciudadanía española. Los españoles y españolas nunca se van a hartar de avanzar. Y eso es lo que este Gobierno puede garantizar con su política y con sus políticas. Sin duda, queda mucho por hacer. Insisto, lo he dicho en muchas ocasiones, no somos nada autocomplacientes. Yo ya sé que las lecturas que hará la oposición y algunos medios de comunicación ya están escritos. Sánchez, el bombo, la autocomplacencia, no. Queda mucho por hacer. Por eso estamos aquí y por eso queremos continuar gobernando este país, porque queda mucho por hacer, sobre todo en materia de desigualdad y particularmente cuando hablamos del acceso a la vivienda. Este no es aún el país con el que soñábamos cuando llegamos en el año 2018. Seguimos enfrentando retos muy importantes. Los niveles de desigualdad aún son demasiado altos. Tenemos margen de mejora, por ejemplo, en nuestra competitividad empresarial. Podemos seguir reduciendo la brecha salarial entre trabajadoras y trabajadores, pero tenemos recursos, tenemos ideas, tenemos ganas para enfrentarlo y tenemos un muy buen equipo al frente del Consejo de Ministros y Ministras. Y, por cierto, sobre todo lo que tenemos son 2 años más por delante para hacerlo realidad. Por tanto, paso a paso, día a día, con humildad, pero también con determinación, vamos a seguir construyendo el presente y el futuro que soñamos. El nuestro, pues me lo han dicho decir en muchas ocasiones, es un país único, para mí es el mejor país del mundo, es un país vibrante, lleno de oportunidades, sino que uno salga a la calle y vea efectivamente cómo están los restaurantes, cómo están los bares, cómo están las salas de teatro o la actividad cultural. Y, por tanto, es muy distinto del país gris y enfrentado, ¿no?, que algunos se empeñan en dibujar día a día, ¿no?, en sus columnas, o al que otros quieren volver, que hay también gente que quiere volver a ese país gris y oscuro. Pero la España real lo que hace es abrir la persiana de sus negocios cada mañana. Crece y crea empleo a diario, abraza la diversidad, tolera la diversidad, acoge e integra al que viene de fuera en busca de un futuro mejor, alza su voz sin miedo en el mundo, en defensa de la paz, de la justicia y del derecho internacional. Somos un país reconocido por eso, por ser un país tolerante, plural y abierto. Somos, en definitiva, una España que cree en sí misma y ni el ruido ni la crispación van a tapar esa convicción, porque este Gobierno, no les quepa duda a los ciudadanos y ciudadanas, va a seguir cumpliendo. Nada más y muchas gracias, secretaria. Quedamos a la espera de los medios de comunicación y sus preguntas. Director, cuando quieras. Hola, presidente. Buenas tardes. En primer lugar, ha dicho usted en esta comparecencia que va a buscar apoyos hasta debajo de las piedras porque tiene intención de seguir gobernando. Le quería preguntar, en primer lugar, precisamente por la relación con sus socios. Para empezar, sus socios de gobierno, Sumar, le ha exigido a usted una remodelación profunda de su Ejecutivo. ¿La va a hacer? Esquerra Republicana le ha pedido hoy una reunión. ¿Tiene algún inconveniente en tener esa reunión? Y sobre Junts, presidente, ¿cómo están las relaciones con Junts? ¿Ha habido novedades en las últimas semanas? ¿Se puede encauzar esa relación para lo que queda de legislatura? En segundo lugar, le quería preguntar, presidente, por los temas de acoso sexual. Usted ha insistido en varias ocasiones, además en esta rueda de prensa, en que el PSOE ha actuado con contundencia. ¿Se puede hablar de contundencia cuando se tardaron 5 meses en contactar con las víctimas del caso Salazar? Quería preguntarle también si usted o alguien de su equipo ha tenido relación con Salazar desde que estalló todo el escándalo en el mes de julio. Y la última, presidente, sobre los casos de corrupción. Preguntarle, usted en el pasado exigió a Mariano Rajoy que dimitiera ante los casos de corrupción del PP por la responsabilidad invigilando, antes incluso de que hubiera una sentencia. ¿Se ha planteado en estas últimas semanas dimitir? Gracias. Bueno, muchas gracias, Esther. Gracias por sus preguntas.
Sobre la primera de las cuestiones, sobre los apoyos parlamentarios, lo he dicho siempre, vamos a buscar apoyos debajo de las piedras para hacer políticas en favor de la mayoría. Sobre lo que ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, mire, yo escucho con muchísima atención a aquellos actores políticos, como es, por ejemplo, el caso de Sumar, y también, lógicamente, a la vicepresidenta del Gobierno, que lo que hacen con sus intervenciones y sus declaraciones es tratar de ayudar. Las presto atención, las escucho, las valoro y quiero decirlo, las respeto. Pero creo que este Gobierno, y ahí están los datos, está haciendo una gestión extraordinaria. Todos y cada uno de los ministros y ministras, ya sean del Partido Socialista Obrero Español o ya sean de Sumar. Por tanto, es una competencia que, lógicamente, corresponde al presidente del Gobierno y mi voluntad es firme. Vamos a acabar la legislatura en 2027 y vamos a continuar con esta hoja de ruta que están desempeñando con éxito todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España. Dos, sobre Esquerra Republicana y la solicitud de una reunión. Efectivamente, me informaron de ello sin ningún problema. Yo creo que en este Gobierno nos reunimos a diario, interlocutamos a diario. Lo hacemos, lógicamente, por convicción y también por necesidad, porque somos un Gobierno en minoría parlamentaria. Sobre la relación con Junts, efectivamente, ustedes lo saben, está rota. Pero el Gobierno lo que quiere es tender la mano y continuar en esa hoja de ruta que nos marcamos en la declaración de Bruselas, que fue el acuerdo que logramos con Junts per Catalunya. Estamos ahora trabajando precisamente en que cuanto antes se puedan publicar las balanzas fiscales con una metodología acordada por parte de Junts y también, lógicamente, del Gobierno de España, y esperamos tener resultados pronto. Desde luego, el Gobierno de España está trabajando en esa dirección. Como también estamos trabajando en lograr que Cataluña y también Euskadi sea un miembro asociado de dos organizaciones pertenecientes a Naciones Unidas, una la UNESCO y otra también la Organización Mundial del Turismo. Algo que vamos a solicitar en los próximos días, que sean miembros asociados, Cataluña, también Euskadi, como lo son otros muchos territorios de otros países en el sistema multilateral. Y mientras esto se tramita, lo que vamos a hacer es poner en marcha en ambas organizaciones pues una solicitud de un estatuto un poco más amplio para que estos dos territorios puedan desplegar las competencias que las tienen en materia cultural y también, lógicamente, de turismo cuando hablamos de la UNESCO y de Naciones Unidas. Por tanto, voluntad absoluta de lograr cumplir con los acuerdos marcados con Junts per Catalunya. Sobre el acoso, decirles que ser feminista, como es este Gobierno, como es el Partido Socialista Obrero Español, ser feminista no te hace infalible, pero sí te marca la dirección de lo que debes hacer. Y creo que es muy importante poner en valor que ante un mal estructural, un machismo estructural que se produce en nuestra sociedad, que no se da solamente en los partidos políticos, se da también en otros ámbitos, en los medios de comunicación, en las empresas, en todas las organizaciones humanas, está ese machismo estructural. El Partido Socialista Obrero Español ha sido el primero en poner en pie un protocolo que lo que está haciendo es dar cobertura, proteger y resolver de manera contundente y rápida los casos de presunta o supuesto acoso laboral o acoso sexual. Y ese es el compromiso que tiene el Gobierno de España. E insisto, si las mujeres hoy, dentro del Partido Socialista Obrero Español, lo que están haciendo es denunciar estos casos, es precisamente también porque se les ha habilitado ese canal y porque se les da cobertura y seguridad para que lo puedan hacer con total garantía. Por tanto, nosotros somos los primeros en abrir camino, en cumplir con la ley, y me gustaría humildemente a que el resto de organizaciones políticas, en lugar de señalar al Partido Socialista, de actuar como torquemadas, hagan lo propio y pongan en marcha este tipo de protocolos. Porque, insisto, el acoso no pertenece o no tiene el carnet de un solo partido político. Lo que sí tiene una respuesta contundente y transparente por parte de un partido político es la respuesta del Partido Socialista Obrero Español. Y, desde luego, en el caso que usted me dice de Paco Salazar,
quiero serle claro, nosotros tomamos medidas el mismo día en el que esto se dio a conocer en los medios de comunicación, dimitiendo de sus responsabilidades tanto en el gabinete de la presidencia del Gobierno como también como un responsable de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Insisto, también, por ser preciso, hubo un fallo en una de las dos denuncias que se plantearon, se corrigió y se ha actuado con un expediente donde nosotros lo que estamos diciendo es que esas conductas son incompatibles con la militancia del Partido Socialista y, en segundo lugar, hemos puesto a disposición de esas víctimas todo el apoyo jurídico que necesiten si es que deciden finalmente interponer un recurso ante la Fiscalía. Por tanto, creo que en este caso la respuesta del Partido Socialista está siendo yo creo que muy contundente, abriendo camino, y me gustaría que otros partidos políticos hicieran lo propio. Porque, insisto, esto es un daño que nos hace el machismo a todas las organizaciones políticas, ¿no? Muchas veces durante estas semanas se me ha dicho, bueno, ¿esto debilita al Partido Socialista? No. Lo que debilita al Partido Socialista no son las denuncias. Lo que debilita al Partido Socialista son las conductas machistas. Y, por tanto, al actuar con contundencia, no mirando hacia otro lado, lo que estamos haciendo es fortalecer a mi organización y, por tanto, hacer mejor a mi partido. Si somos feministas, lo somos con todas las consecuencias. Y, como he dicho antes, ser feminista no te hace ser infalible, pero, desde luego, sí te indica el camino y la conducta que debes tener cuando, desgraciadamente, sufres este tipo de casos. Y ahí quiero reconocer tanto la labor de la Secretaria de Organización como también de la Secretaría de Igualdad y del conjunto de la Comisión Ejecutiva Federal, que ha gestionado esta crisis de una manera difícil pero contundente, como no puede ser de otra manera. Sobre los casos de corrupción, mire, creo que lo he dicho en muchas ocasiones, lo vuelvo a decir, es muy importante recordar lo siguiente. No hay caso de financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español. No lo hay. En el caso de Mariano Rajoy y del Partido Popular hubo un caso flagrante de financiación irregular del Partido Popular. En este caso no hay caso de financiación irregular, entre otras cosas porque las cuentas son públicas, transparentes, auditadas por el Tribunal de Cuentas, por una auditoría externa, y creo además que durante las próximas semanas y meses quedará bastante claro, efectivamente, la pulcritud de las cuentas del Partido Socialista. A partir de ahí, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido actuar con total contundencia y sin ningún tipo de connivencia con esos casos de corrupción, apartando a las personas señaladas por esos casos de corrupción. Y esa es la responsabilidad que tengo como presidente del Gobierno y como secretario general del Partido Socialista. Tengo tres, lo he dicho en muchas ocasiones. La primera, actuar con contundencia. Internamente, lo hemos hecho. Dos, colaborar con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo estamos haciendo, por cierto. Otros no lo hicieron. Y tres, continuar con la labor de este Gobierno. Porque cuando hay personas que dicen, bueno, ayer escuchamos al presidente de la Conferencia Episcopal, ¿no? Que, bueno, que aquí hay que adelantar elecciones o moción de censura o moción de confianza. Bueno, siempre se olvidan de que hay una cuarta, como dije ayer, y es respetar el resultado electoral, aunque no te guste. Bueno, pero cuando se habla de eso, se obvia que este Gobierno es importante para ciudadanos que cobran el salario mínimo interprofesional, para mujeres que sufren violencia de género o sus hijos que sufren violencia vicaria, porque ponemos recursos y articulamos leyes para proteger a esas víctimas. O también para los pensionistas, revalorizando las pensiones. Lo dije en la sesión de control, 60%, 65% de las beneficiarias de la subida del salario mínimo interprofesional son beneficiarias porque son trabajadoras, mujeres trabajadoras. Cuando revalorizamos las pensiones conforme al IPC, 2.600.000 son mujeres pensionistas. Cuando extendemos los permisos de paternidad y maternidad, como hemos hecho, sobre todo lo que estamos beneficiando es a las madres trabajadoras, potenciando y fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la corresponsabilidad. Siento ser largo en la extensión, pero es que las preguntas son muchas. Entonces,
¿Qué tal, presidente? Buenos días. Ha mostrado su determinación a seguir, pese, ha dicho, a las campañas de acoso personal, fango y mentiras. ¿Considera que los casos de corrupción de Ábalos, Cerdán, Leire Díez o los casos de abusos, presuntos abusos y acoso sexual de Paco Salazar y otros cargos son campañas artificiales de acoso personal, fango y mentiras contra este Gobierno? También acaba de decir que las cuentas del partido son claras, que no hay financiación irregular. Entonces, ¿estaría dispuesto a comprometerse aquí que si se demuestra que hay financiación irregular, ilegal en el Partido Socialista, usted dimitiría? Y también ha dicho que no hay connivencia ni opacidad con esos casos de corrupción y de acoso sexual, pero José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Francisco Salazar son personas o fueron personas de su máxima confianza, y asumiendo la tesis de que de usted no sabía nada, que era totalmente ajeno a estas cuestiones, ¿hace algo de autocrítica? ¿En qué posición le deja no enterarse de nada de lo que estaba pasando en su entorno, en su círculo más cercano con estas personas que, según usted, han traicionado su confianza? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ainhoa. Respecto a la primera de las preguntas, no lo considero una campaña de acoso personal. Veremos efectivamente cuál es el resultado de estas investigaciones judiciales, pero no lo considero una campaña de acoso personal. No me estaba refiriendo a eso. En segundo lugar, sobre la financiación irregular, es que ya le digo que no hay financiación irregular. Por tanto, no me puedo poner en esa tesis porque no hay financiación irregular. Y en tercer lugar, se lo voy a decir de otra manera, ¿no? Porque ha habido algunos medios de comunicación que de manera bastante torticera retorcieron lo que dije sobre si conocía o no conocía la dimensión personal del señor Ábalos. Lo voy a decir de otra manera. Yo creo que se conoce más a una persona yendo de vacaciones y subiéndose a un yate que compartiendo mesa en el Consejo de Ministros. Gracias, presidente. Ha hablado usted de errores, y ya que ha fallado la prevención sobre la corrupción y la violencia sexual al más alto nivel en el partido y en el Gobierno, y también ha fallado la gestión, al menos en casos como el de Francisco Salazar, mi pregunta es si usted cree necesario, si considera que hay que hacer algo nuevo, alguna decisión nueva. Me refiero a ámbitos como un revulsivo feminista, un cambio profundo en los altos cargos de Moncloa y en el Gobierno, como también del alcance de las políticas. Y después, sobre la pregunta de Esther, querría confirmar que usted descarta una remodelación amplia del Gobierno más allá de esas sustituciones por elecciones. Y ya que estamos, ¿quién va a ser el nuevo o nueva portavoz del Gobierno? Gracias. Muchas gracias, Daniel, por sus preguntas. Digo, a ver cuándo llega esta pregunta, ¿no? Bueno, ya lo sabrán ustedes, la última de las cuestiones. Efectivamente, Pilar Alegría es ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y, evidentemente, ha sido elegida por el Partido Socialista de Aragón como próxima candidata a las elecciones en Aragón. Bueno, no deja de ser curioso, ¿no?, que se critique siempre la inestabilidad, ¿no?, del Gobierno de España. Llevamos ya casi 8 años y en cambio, pues haya otros gobiernos con otras mayorías, en este caso de la derecha, la otra derecha, donde están constantemente convocando elecciones anticipadas, ¿no? Una cosa, bueno, la que me dieron cuando convoqué elecciones en julio. Y tenemos unas elecciones el 21 de diciembre, ¿no? Pues yo creo que, en fin, creo que el país lo que necesita es estabilidad, es sentido común. Creo que este Gobierno también está dando estabilidad. En muchas ocasiones la estabilidad no es solamente una mayoría amplísima en el Parlamento. Hubo una mayoría absoluta de Mariano Rajoy y hubo muchísima contestación en la calle a las contrarreformas que se pusieron en marcha. Lo importante es que haya paz social, que haya paz territorial, que es lo que este Gobierno también garantiza. Y una cierta estabilidad parlamentaria dentro de la dificultad que, lógicamente, tenemos. ¿Descarto o no descarto? Bueno, yo creo que he sido bastante claro. Yo, a todos los ministros y ministras, cuando les nombré, hace ya 7 años a algunos, a otros estos últimos 2 años, siempre les he dicho lo mismo. Cuando entran por la sala, que está muy cerca de aquí, que es la sala del Consejo de Ministros y Ministras, no son ministros y ministras de Sumar o del Partido Socialista. Son ministros y ministras del Gobierno de España. E insisto, estoy profundamente orgulloso y agradecido del trabajo que hacen todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España. Creo que es uno de los mejores gobiernos que ha tenido España. Y ahí están los datos.
Es que si fueran datos de crisis económica, de falta de creación de empleo, de lucha contra la desigualdad, de proyección internacional, yo diría, bueno, pues no es así. Es todo lo contrario. Y por eso, mucho orgullo ante este Gobierno o con este Gobierno de coalición progresista. Algo nuevo. Estamos siempre con el algo nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Bostezamos cuando decimos lo del abono único del transporte? ¿De verdad? Cuando se sube el sueldo a los funcionarios y funcionarias un 11% hasta el año 2028, ¡qué aburrido! De verdad, permítanme que lo lleve un poco hacia el extremo, porque creo que es importante saber dónde está la sustancia de las cosas. Si ustedes me hubieran dicho, mire, es que usted no ha, en lugar de expulsar, envió mensajes de ánimo, pues entiendo. ¿Qué me pueden criticar? Que no fuimos veloces en... Bueno, bien, puedo aceptar esa crítica, pero no el objetivo y el fin y el resultado de la acción. Por tanto, en fin, creo que es importante continuar con nuestra hoja de ruta. Miren, nosotros somos un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria. Tenemos una hoja de ruta muy ambiciosa que hemos pactado con el grupo minoritario del Gobierno, con los grupos parlamentarios en las Cortes Generales, con los agentes sociales. El contrato que tenemos cada uno de los partidos políticos con nuestros ciudadanos cuando nos presentamos y aprobamos nuestro programa electoral. Si es que está todo ahí. Llevamos 7 años para 8 haciendo todo lo que está ahí. Y, por cierto, insisto, le está sentando bien al país. Yo entiendo que otros pues están en que España se hunde, España se rompe, España tiene un ambiente irrespirable, tenemos que convocar elecciones. Bueno, en 2019 lo dijeron, en 2023 lo dijeron y en 2027, cuando vuelvan a llevarse una decepción, pues volverán a tener esa petición encima de la mesa de convocar elecciones anticipadas hasta que dé el resultado que ellos quieren. Pero eso no es democrático. Lo democrático es respetar el resultado electoral y cumplir con el mandato que viene reconocido en la Constitución, tan constitucionalistas que son, y llevan desde 2019 diciendo que no puede haber una legislatura de 4 años. Pues la va a haber. Gracias, presidente. Ha dicho usted que el compromiso del Gobierno con el feminismo y la lucha contra la corrupción sigue intacto. Pero me gustaría saber si tras nombrar usted a personas como el señor Ábalos, el señor Cerdán o el señor Salazar, su credibilidad cree que también está intacta para seguir haciéndolo. Y si cree que es así, ¿por qué no se somete a una cuestión de confianza? En segundo lugar, saber si usted ha hablado este fin de semana con el señor Junqueras, si ha mantenido una conversación telefónica y si está dispuesto a reunirse personalmente con él. Y en último lugar, decía usted durante la rueda de prensa que el Gobierno tiene una responsabilidad histórica. Entiendo que esa responsabilidad, por lo que ha dicho en otras ocasiones, es impedir que la ultraderecha llegue al poder en España, pero con los datos en la mano, lo cierto es que las políticas de su Gobierno no han hecho que haya más gente que confíe en el Gobierno, o no ha hecho que haya menos gente que confíe en opciones de ultraderecha. Me gustaría saber en concreto qué le hace pensar que ir a elecciones dentro de un año y no ahora va a impedir que ese auge sea menor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Bueno, lo primero de todo, felices fiestas. Felices fiestas a todos. De verdad, descansad, que ha sido un año intenso en lo político. Lo va a ser también el próximo año y, por tanto, a los medios de comunicación desearles unas felices fiestas y algo de descanso. Respondiendo a sus preguntas, Guillermo. Primero, creo que sobre la credibilidad se basa en las actuaciones que se toman cuando se dan a conocer estos casos de corrupción. Y creo que hemos sido claros. Hemos actuado y colaborado con la justicia, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hemos expulsado inmediatamente a aquellas personas que estaban manchadas por estos supuestos casos de corrupción. Y, en tercer lugar, continuamos con nuestra hoja de ruta de avances sociales. En relación con esto, sobre los instrumentos parlamentarios, es que hay una mayoría parlamentaria ahora mismo en el Congreso de los Diputados
que sustenta este Gobierno. Y si la derecha o la ultraderecha quieren presentar una moción de censura, es un instrumento constitucional que pueden perfectamente hacer. Yo lo hice. Y efectivamente, pues está en nuestra Carta Magna. Es siempre una moción de censura que tiene que ser constructiva, así lo reconoce nuestra Constitución. Y cuando habla, por ejemplo, la ultraderecha, o algunas veces se especula desde la derecha que se tiene que hacer una moción de censura instrumental para convocar elecciones, lo que deben saber los ciudadanos y ciudadanas es que eso no es el espíritu de la Constitución. La Constitución lo que dice es crear una alternativa de gobierno. Pero claro, no lo pueden hacer porque esa alternativa de gobierno, sinceramente, sería muy lesiva, muy nociva para los intereses de la mayoría social del país. Segundo, sobre Oriol Junqueras y Esquerra Republicana. Sí, ha contactado conmigo esta mañana y me veré con él, con Esquerra Republicana, como hago con todos los grupos parlamentarios, porque es mi deber, mi responsabilidad, es un representante legítimo de la sociedad catalana y así lo haré. Y en tercer lugar, sobre la responsabilidad histórica. No se equivoque. La responsabilidad histórica que tiene este Gobierno es la de seguir avanzando en términos sociales, de transformación económica y de defensa de unos principios y unos valores en Europa y en el mundo, también en nuestra sociedad. Y eso no es incompatible con decir, estos no son nuestros valores, nuestros principios, y por cierto, aquí están los resultados en términos de crecimiento, de empleo, de reducción de gases de efecto invernadero, de avances sociales, de derechos de las mujeres, de proyección internacional conforme a unos valores que creo que engarzan y representan perfectamente a la mayoría social de nuestro país. Eso no es incompatible con decir que el mayor error histórico que se cometería en nuestro país es un gobierno de la derecha y la ultraderecha. Porque lo creo profundamente. Porque lo estamos viendo en otros países. Porque yo he visto al señor Abascal irse a hacer una foto con el primer ministro Netanyahu en pleno bombardeo de Gaza. Y he visto cómo el señor Feijóo ha dicho, bueno, que fue un divorcio duro, un caso de violencia de género que se dio en un diputado de las Corts Valencianas para justificar el apoyo de Vox al señor Mazón como presidente de la Generalitat de la Comunitat Valenciana. Por tanto, 0 lecciones. ¿Que hemos cometido errores? Como todos. Pero a diferencia de otros, nosotros afrontamos esos errores y actuamos en consecuencia. Y creo que eso es bastante comprensible para la mayoría social de este país. Y cuando lleguen las elecciones, pues bueno, pues ya hablaremos de las encuestas. Es que ahora yo entiendo que la realidad demoscópica pues inunda en muchas ocasiones el debate publicado o las tertulias de televisión. Pero creo que ahora mismo los ciudadanos están en otra cosa. Están en ver cómo llegan a fin de mes, están en ver cómo pueden pasar las mejores fiestas en estos días y, desde luego, pues en esas cosas es en las que el Gobierno de España trata humildemente de ayudar, con políticas como las que ha anunciado hoy, con ese abono único del transporte que va a ahorrar a aquellos que utilizan el transporte público un 60% de su gasto mensual. Esas son las políticas que pueden parecer pequeñas, pero que son muy importantes para la vida cotidiana de la gente. Así que, gracias, felices fiestas. Si podéis, si me permitís que os tutee, descansar un poco y nos vemos pronto. Gracias.